Contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la Revista Raya para contarles lo que otros no investigan. Llegamos a sus hogares a través de la televisión pública con historias de interés nacional. Hoy me acompaña en la mesa de trabajo Sebastián Forero de la Revista Raya. Sebastián, buenas noches. Joana y televidentes, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Recuerden que todos los domingos nos encontramos en este mismo canal y por las 74 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia para analizar sin filtros el prisma completo de nuestra realidad. También pueden vernos por todas las redes sociales de la Revista Raya. Empecemos. A finales del año pasado, el presidente Gustavo Petro ordenó desclasificar por completo los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, que operó durante décadas en Colombia como una policía secreta y que fue clausurado finalmente en 2011. Pese a que ya hace más de 15 años que desapareció esa entidad, apenas ahora, después de la orden presidencial, miles de cajas están a punto de ser abiertas para revelarle al país verdades de la guerra que ha permanecido en secreto por años. Se trata de expedientes que develan operaciones orquestadas desde esa entidad contra defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados de las altas cortes. Operaciones que tienen un capítulo aparte durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sebastián y televidentes, precisamente Señal Investigativa conoció que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes habría archivado a favor del expresidente Uribe la investigación por esas chuzadas del DAS, ocurridas durante sus 2 periodos de gobierno, pese a que sentencias de la Corte Suprema de Justicia concluyeron que la Presidencia de la República sí tenía conocimiento de los abusos y violaciones que estaba cometiendo esa policía secreta. De hecho, en 2015, la Fiscalía General de la Nación concluyó en la investigación y acusación contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el asesor de la presidencia, Bernardo Moreno, que las órdenes de chuzar, perseguir, torturar y amenazar a defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados de altas cortes y líderes de oposición había sido el resultado de un concierto para delinquir que se venía cometiendo desde la presidencia de la República con Álvaro Uribe a la cabeza. Veamos la primera parte de esta historia. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS se creó en 1960 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal, con este decreto, como un órgano de inteligencia y contrainteligencia para proteger la seguridad nacional y en medio de la Guerra Fría. Una serie de acontecimientos que alteraron el orden público a lo largo y ancho del país llevaron a la adopción de un gobierno militar. Pero fue desde el gobierno de Virgilio Barco, 25 años después, en 1985, que la entidad poco a poco se fue convirtiendo en la policía secreta del presidente, usada contra opositores políticos, críticos del narcotráfico y el paramilitarismo, y contra líderes de izquierda acusados de guerrilleros. Las ventajas, el futuro, la prosperidad que merece un gran país como es nuestra patria Colombia. El DAS no fue una agencia cualquiera. Era ni más ni menos que el principal servicio de inteligencia de Colombia que tenía línea directa con el presidente de la República. Sobre el papel, su misión era ser el gran escudo protector y defender los intereses nacionales, pero se fue transformando en una policía secreta que perseguía a objetivos políticos por medio de campañas de desprestigio, interceptaciones ilegales de comunicaciones, tortura psicológica y hasta asesinatos. Colombia está en una situación bastante delicada. Uno de sus directores más sonados por los escándalos mediáticos fue Miguel Maza Márquez. Las pruebas judiciales
Estuvo a cargo del organismo desde 1985 hasta 1991 en plena escalada del narcotráfico y el surgimiento de los paramilitares en el país. Para la campaña presidencial de 1989, el DAS, precisamente, tenía el papel también de proteger a todos los candidatos. Uno de ellos era el líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento. ¡Por la democracia! ¡Por la paz! Quien se perfilaba como el favorito para las presidenciales de 1990, con una bandera clara: extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos. Poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. El 18 de agosto de 1989, en plena plaza pública del municipio de Soacha, en Cundinamarca, su esquema de seguridad asignado por el DAS le falló. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Fue asesinado a manos de sicarios contratados por Pablo Escobar, quien en alianza con los paramilitares del Magdalena Medio y el DAS perpetraron el crimen. «27 años después, es decir, en el 2016, Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de prisión. Las investigaciones que nosotros hemos ido adelantando junto con la Policía Nacional por debilitar su esquema de protección, nombrando como jefe de seguridad a una persona sin experiencia y amigo del sicario, un paramilitar del Magdalena Medio llamado Jaime Eduardo Rueda Rocha. La condena también concluyó que el DAS desvió la investigación posterior al crimen para evitar que se supiera la cercanía que existía entre Maza Márquez y los paramilitares del Magdalena Medio, como lo confirmó Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez en declaraciones a la Fiscalía. Abro comillas. Dijo que Jaime Eduardo Rueda Rocha le contó sobre sus relaciones de amistad con Jacobo Alfonso Torregrosa, jefe del esquema de seguridad de Luis Carlos Galán, lo que revela aún más la infiltración de la escolta como medio para facilitar el atentado. Cierro comillas. Este hecho sería solo el inicio de cómo el DAS empezó a convertirse en una policía secreta de un estado permeado por los paramilitares. Hace unos minutos se produjo un tiroteo en el puente aéreo de Bogotá. Fue herido a tiros el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa. Un año después del crimen de Galán, el 22 de marzo de 1990, en el puente aéreo de Bogotá, fue asesinado Bernardo Jaramillo Osa, candidato a la presidencia de la Unión Patriótica, pese a contar con un esquema de seguridad conformado por 16 escoltas del DAS. Me dijo 3 frases. Mi amor, no siento las piernas. Esos HPs me mataron. Me voy a morir. En 2014, la Fiscalía declaró su asesinato como un crimen de lesa humanidad, lo que permite que las investigaciones continúen hasta hallar responsables. Sin embargo, hoy, 36 años después del crimen, aún no se ha determinado quiénes son los responsables del magnicidio y no existe a la fecha ningún condenado. Un mes después de ese crimen, el 26 de abril de 1990, otro candidato presidencial, esta vez del M19, Carlos Pizarro León Gómez, fue asesinado dentro de un avión de Avianca en un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. Porque es muy difícil hoy, en Colombia, al borde de la guerra civil, negarnos a dialogar y negarnos a encontrar la solución colombiana a nuestros propios conflictos. Su esquema de seguridad era mixto, entre miembros del M19, pero también miembros del DAS.
La primera, establecer si hubo responsabilidad de agentes del DAS en el crimen, quienes hacían parte de su escolta y viajaban con Pizarro en el avión. En 2023, 33 años después del crimen, la Fiscalía abrió una investigación contra el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez. Según la tesis que se tiene, desde el DAS cambiaron a uno de sus escoltas, quien finalmente fue el funcionario de ese organismo encargado de eliminar al sicario, al parecer en un intento de borrar evidencias. De hecho, la Fiscalía llamó a Maza Márquez a indagatoria por este caso, pero Maza Márquez se negó a asistir. Además, esta semana, la Fiscalía solicitó fallo condenatorio en contra del coronel en retiro y exjefe de protección del DAS, Miguel Antonio González, señalado de ser el coautor impropio del magnicidio, es decir, la persona que modificó el esquema de seguridad del candidato para facilitar el crimen. Contra Manuel Antonio González Enríquez por coautoría impropia en el homicidio con fines terroristas agravado y otros en concurso sucesivo y homogéneo y heterogéneo. Víctima, Carlos Pizarro León Gómez. Hasta ahora, la justicia ha establecido que existió un patrón común en los asesinatos de Galán, Jaramillo y Pizarro. Jóvenes sicarios que luego fueron asesinados. Fallas en el esquema de seguridad y articulación entre estructuras criminales como los paramilitares y agentes del Estado como el DAS, como quedó consignado en este fallo de 2023 de un juzgado de Bogotá sobre la muerte de Pizarro. La forma en que se desarrollaron los magnicidios, tan planeados y estructurados, no deja duda alguna que obedecían a una organización criminal organizada y bien preparada, quienes no dejaban nada al azar, pues conocían el itinerario de los dirigentes políticos, información reservada y que obviamente no podía conocer cualquier persona, sino los miembros de su escolta. Es el sistema electoral. Después de la oleada de magnicidios contra candidatos presidenciales, principalmente de izquierda, quien ganó las elecciones de 1990 fue César Gaviria Trujillo, quien al llegar al poder supuestamente redefinió el papel del DAS a través de este decreto, como un organismo técnico y apolítico. En la práctica, el decreto buscó lavar la imagen del DAS tras los escándalos de finales de los 80 y comienzos de los 90, pero en el fondo conservó prácticas de policía secreta, la contrainteligencia, la inteligencia y prestarle seguridad a altos funcionarios del Estado. Durante el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, se desató uno de los intentos de paz más ambiciosos entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Pero al final fracasó, el llamado proceso de El Caguán, una negociación que desmilitarizó una amplia zona del sur del país y que buscaba poner fin al conflicto armado. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí. Pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. En medio de la guerra que se desató tras el fin de los diálogos, tras el inicio del nuevo milenio, la propuesta del exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, triunfó. Se trataba de la llamada política de seguridad democrática. Que exploremos el camino de que tropas internacionales de Naciones Unidas acudan a nuestro país con equipos, con gente de inteligencia. La cual reeditaría un nuevo capítulo del DAS como la policía secreta de la Guerra Fría. Para cumplir con ese propósito, Uribe nombró como director del DAS al abogado Jorge Noguera Cotes, quien había sido su gerente de campaña en el Magdalena, el único departamento de la costa en donde Uribe triunfó con 113.812 votos. 3 años después, en 2005, el nuevo expediente del DAS estalló. ¿Cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La revista Semana reveló una entrevista exclusiva con el entonces jefe de informática del DAS, Rafael García, quien denunció un fraude electoral para que Uribe ganara la presidencia. Lo que se hacía era que la gente que no iba a votar se suplantaba, se cogía el tarjetón, se marcaba por el candidato que había escogido el bloque norte de las AUC y firmaba por él.
Luego, para garantizar su votación hacia el doctor Uribe, repitieron el mismo fraude electoral en las presidenciales. Jorge Noguera Cotes, durante su dirección en el DAS, un año después de la posesión de Uribe como presidente, creó el Grupo Especial de Inteligencia 3, más conocido como G3, que más que un grupo de inteligencia, fue una estructura clandestina que nunca existió en el papel, pero sí al interior del DAS, para perseguir a políticos opositores, incluso a magistrados de altas cortes, a periodistas, a defensores de derechos humanos y a organizaciones internacionales durante la época de Uribe. Al mismo tiempo que se crea el G3, el presidente Uribe lanzaba amenazas contra los defensores de derechos humanos que se atrevían a cuestionar su política de seguridad democrática y la penetración del paramilitarismo en el Estado. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. De hecho, esas declaraciones de Uribe se dieron un día antes del Día Nacional de Derechos Humanos, descalificando este informe titulado El embrujo autoritario, firmado por 80 organizaciones de la sociedad civil que cuestionaban la política de seguridad democrática y que Uribe no reconociera el conflicto armado en el país. Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. Las declaraciones del presidente contra las organizaciones de derechos humanos desataron que el G3 iniciara seguimientos ilegales y montajes judiciales. Como enviar coronas fúnebres, como enviarle una muñeca decapitada, ensangrentada y descuartizada, caso de la doctora Soraya Gutiérrez, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de hacer seguimiento a nuestros trabajos cuando nos desplazábamos fuera de Bogotá, dentro del país, pero también de nuestros trabajos cuando viajamos al exterior. El asesor del grupo G3 fue José Miguel Narváez, quien años después se convertiría en el subdirector del DAS. Rápidamente, Narváez dio instrucciones para iniciar varias operaciones ilegales desde el G3, entre ellas las que fueron conocidas como Operación Transmilenio y Operación Amazonas. Bajo el argumento de que las organizaciones no gubernamentales, políticos de izquierda y algunos periodistas representaban una estrategia denominada guerra política, como se puede ver en estos documentos reservados del DAS conocidos por Señal Investigativa. Cuando Álvaro Uribe Vélez llega en agosto de 2002 a la presidencia de la República, ya tiene en su cabeza la persecución contra sus opositores, contra las organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas historias tenebrosas de persecución y montajes judiciales irían quedando al descubierto con el pasar de los años, como veremos en la siguiente parte de este programa. 6 años después, en 2011, Jorge Noguera fue condenado por primera vez por los vínculos del DAS que dirigió con el bloque norte de las autodefensas comandado por Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40. Según la sentencia, un apoyo que estuvo dirigido a favorecer el accionar paramilitar en la zona norte del país. En 2017, Noguera fue condenado por segunda vez a 7 años de prisión por interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas, vigilancias y seguimientos sin orden de autoridad judicial en contra de integrantes de ONGs defensoras de derechos humanos, periodistas y personas calificadas por el organismo como opositoras del gobierno nacional. Mientras que José Miguel Narváez fue condenado en 2021 a 30 años de prisión como determinador del homicidio de Jaime Garzón. Luego, en 2024, a 12 años y 5 meses de prisión por tortura psicológica desde el DAS a la periodista y abogada Claudia Julieta Duque. Tras las salidas de Noguera y Narváez del DAS, las riendas de esa entidad de inteligencia las asumió María del Pilar Hurtado en 2007. Hoy el país cuenta con un equipo que trabaja con un solo horizonte, nuestra seguridad.
Durante su administración continuaron las interceptaciones ilegales a magistrados de corte, periodistas, políticos de oposición, hechos por los cuales fue condenada en 2015 a 14 años de prisión. Esa sentencia fue confirmada el año pasado, en 2025, por la Corte Suprema de Justicia. Por haber sido hallada penalmente responsable como autora de un delito de peculado por apropiación, en concurso con el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autora, autora de 2 punibles de falsedad ideológica en documento público, coautora de plurales ilícitos de violación ilícita de comunicaciones y autora de varios delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Vamos así a una pequeña pausa institucional, pero al regreso esperen cuáles fueron las operaciones que trazó el DAS para intimidar, perseguir y desprestigiar a defensores de derechos humanos y periodistas del país y del mundo. Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Durante años el tren fue parte de nuestra historia. Hoy cumplimos. El tren volvió para quedarse. El gobierno nacional reactiva el sistema férreo en Colombia. Ya está en marcha La Dorada-Chiriguaná, conectando Chiriguaná-Santa Marta. Avanzamos en el corredor férreo central, el del Pacífico y en las líneas Villavicencio-Bogotá y Villavicencio-Puerto Gaitán. Fortalecemos el corredor Bogotá-Belencito y cofinanciamos proyectos clave como el Regiotram de Occidente y el tren de Zipaquirá. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Yo soy colombiano. Trabajo todos los días. Como millones de colombianos. Somos personas que hacen las cosas bien. Y creen en lo que hacen. Porque las elecciones no las hace una sola persona. Las hacemos nosotros. Por eso, desconfiar del proceso electoral es desconfiar del pueblo colombiano. Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza. Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Alguna vez se han preguntado quiénes cuidan su voto? Marta, que verifica el proceso con el mismo compromiso con el que realiza su trabajo todos los días. Está Edgar, que conoce el valor del esfuerzo y hoy se asegura de que cada voz sea escuchada. Y Alberto, que se informa, elige y hace valer su voto porque entiende que confiar es actuar. Un voto de confianza no se le da a cualquiera, se le da a quienes hacen posible la democracia. Dales tu voto de confianza. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La reforma laboral de 2025 ha cambiado la vida de más de 370.000 aprendices. Hoy inicio mi contrato laboral de aprendizaje. Volvió el contrato laboral de aprendizaje como cuando yo tenía tu edad. Sí, mamá, yo no alcancé. En esa época ya lo habían quitado. Nos tocó duro con su merced. Siquiera mi Camilita da cuenta con todas las garantías y prestaciones. Esta vez sí, aprender es trabajar con dignidad. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Si viste que el salario mínimo era vital. Claro, si por fin nuestro tiempo tiene el valor que merece. ¡Cumplimos! El salario pasó de mínimo a vital y hoy es de 2 millones. Además, con la reforma laboral, logramos que volvieran los derechos de los trabajadores, jornadas justas y domingos y festivos reconocidos. Esta vez sí me tienen en cuenta y eso se siente distinto. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este sábado 16 de mayo a las 9:30 de la noche, el álbum de los fotógrafos presenta Henry Agudelo, el fotógrafo de la guerra y la paz. Llegó a la fotografía por accidente. Registró la muerte con su lente, pero su afición al deporte lo llevó a capturar los momentos de mayor pasión. Aquí llega una emoción muy grande para mí en 1993. Me hago al lado de ellos para el cuarto gol y pues hacer esta celebración de Pacho, que es una de las únicas fotos que tenemos de Pacho Maturana sonriendo. El álbum de los fotógrafos, la primera serie documental sobre la fotografía en Colombia, coproducida junto al Museo Nacional de la Fotografía Fotomuseo. Sábado 16 de mayo, 9:30 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la gente. Muy pronto, RTVC.
El Sistema de Medios Públicos presentará a todo el país la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025. Un espacio para conocer los logros, avances y toda la gestión de la televisión y la radio de todas y todos los colombianos. Rendición de Cuentas 2025. Muy pronto por Señal Colombia y Canal Institucional. Construyendo con la gente. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Hoy con la historia del DAS, plagada de asesinatos y montajes judiciales por más de 40 años. A propósito de la desclasificación de sus archivos, decretada por el presidente Petro a finales del año pasado, tras una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Las operaciones secretas del DAS para intimidar, amenazar y desprestigiar a los defensores de derechos humanos y periodistas se desarrollaron en varios frentes. El primero fue contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que no solo investigaba el homicidio de Jaime Garzón, sino que también denunciaba a miembros de la fuerza pública implicados en masacres y ejecuciones extrajudiciales. Dichas operaciones iniciaron bajo el manto de un grupo secreto, el G3. Este grupo no se conformó legalmente precisamente para esconder las actividades de inteligencia y contrainteligencia que ordenó el subdirector del DAS, de quien luego se conocería que era asesor del entonces jefe paramilitar Carlos Castaño. En la siguiente historia verán de quién se trata y cómo la persecución del DAS se extendió hasta organizaciones internacionales, incluso contra periodistas extranjeros que cubrían en Colombia el conflicto armado y las supuestas bajas en combate que terminaron siendo falsos positivos. Vamos a ver la segunda parte de esta historia. Y cuando yo abro el paquete, pues encuentro esa muñeca descuartizada, quemada en sus ojos, rota, con manchas, con los ojos quemados, con una cruz pintada en las partes íntimas, y con una nota que decía: usted tiene una familia muy linda, cuídela, no la sacrifique. Ella es Soraya Gutiérrez, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y víctima de las amenazas y persecución a cargo del G3 del DAS. Un grupo estratégico de inteligencia que se creó sin registros legales durante la administración de Jorge Noguera para desempeñar el papel de cumplir de policía secreta en el marco de la política de seguridad democrática trazada por el entonces presidente Álvaro Uribe. Esa amenaza de la que habla la abogada Soraya sucedió en 2005, cuando ella asumió la dirección del colectivo de abogados, también conocido como CAJAR. Cuando yo veo que es un paquete envuelto en papel de regalo, una caja envuelta en papel de regalo, venía como remitente el nombre de Manuel Gutiérrez, que se llamaba, mi papá ya había fallecido hace ya como 15 años atrás, 20 años atrás. Yo dije, esto está raro, porque yo sentía que olía mucho como alcohol, yo dije, ¿esto qué es? ¿Será que es una bomba? Entonces yo inmediatamente hablé con mis colegas aquí del colectivo y dije, me llegó un paquete acá envuelto en papel de regalo, pero yo no sé qué sea, de pronto es una bomba. Se me ocurrió a mí, pero es una bomba. Eso fue, o sea, digamos, el impacto de ver eso, y decía, ¿esto qué es? Además, porque para mí ese primer momento era, esto tiene muchos símbolos, entonces para mí fue terrible, o sea, y además porque el día anterior, o sea, eso fue un 13 de mayo, incluso a vísperas del Día de la Madre, entonces también era toda una cuestión simbólica. Sin embargo, esa persecución contra los abogados del CAJAR había comenzado 2 años atrás, en 2003, cuando se creó el G3 y tras las declaraciones del presidente Uribe en el aeropuerto militar de Catama, en Bogotá, durante la posesión del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Edgar Alfonso Lesmes. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan. Las amenazas y la persecución a los abogados del CAJAR se incrementaron un año después.
tras las declaraciones del presidente Uribe en su intervención ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo en Estamburgo, Francia, el 10 de febrero de 2004. Allí, Uribe se refirió específicamente al abogado Reinaldo Villalba como un fantasma. La frase del expresidente quedó recogida así en la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del colectivo 20 años después. Si el colectivo de abogados quiere defender terroristas, que lo haga según el derecho, pero que no se escude en organizaciones de derechos humanos. Un fantasma que deambula por los pasillos del Parlamento Europeo, que pertenece a una ONG, colectivo de abogados, que se escuda detrás de su calidad de organización de derechos humanos para defender la guerrilla. Transmilenio, como se trataba de perseguir al colectivo de abogados, y colectivo también se llama en Colombia una forma de movilización pública en un vehículo más grande que un taxi, pero menos que un vehículo, un bus urbano, por ejemplo. Y recién se estaba estrenando el Transmilenio como medio de transporte en Bogotá. Así nació dentro del G3 la llamada Operación Transmilenio, cuyos objetivos aparecen en estos documentos clasificados del DAS conocidos por señal investigativa. Esta operación Transmilenio, que se inició contra el colectivo de abogados y abogados José Alvear Restrepo, se extendió a las organizaciones de derechos humanos, se extendió a organizaciones de derechos humanos internacionales, se extendió a las agencias de cooperación, se extendió a sindicatos. Bueno, ya podríamos ir mirando, con dos objetivos principales. Objetivo general: neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo. Objetivo específico: establecer vínculos con organizaciones narcoterroristas en busca de su judicialización. La operación Transmilenio se desarrolló en varios casos o suboperaciones. Algunas de ellas fueron la Operación Arauca, cuyo objetivo fue establecer vínculos entre el CAJAR y el ELN bajo la estrategia del sabotaje, es decir, sembrar pruebas para enlodar al colectivo de abogados. La otra fue la Operación Europa, cuyo objetivo era neutralizar la influencia de las organizaciones de derechos humanos en el sistema jurídico europeo, Comisión de Derechos Humanos, Parlamento Europeo, bajo la estrategia del desprestigio. También generaban, digamos, la noticia de que las organizaciones de derechos humanos tenían vínculos con organizaciones guerrilleras para hacérselo saber a las organizaciones financiadoras e impedir la llegada de los recursos para el trabajo nuestro, ¿no? Y puso incluso a un funcionario del DAS en Europa para investigar y para hacer seguimiento de las organizaciones de derechos humanos de Europa y las agencias de cooperación de Europa que tenían relación y vínculos con organizaciones colombianas. ¿Usted recuerda el nombre de ese funcionario del DAS? Germán Villalba. ¿Y qué hacía en el DAS y qué fue a hacer a Europa? Fue nombrado por el DAS en la ciudad de Milán, Italia, con el pretexto de ser un funcionario para combatir el narcotráfico, pero recibió la orden y su gestión principal en realidad consistía en hacer seguimiento a las visitas que nosotros realizábamos en Europa y a las actividades que realizaban las organizaciones europeas a favor de Colombia. Y la otra operación se denominó Extranjeros, cuyo objetivo era neutralizar la acción de ciudadanos extranjeros que apoyaban a las organizaciones de derechos humanos, que investigaban y denunciaban en el exterior las violaciones de derechos humanos durante el gobierno Uribe. Álvaro Uribe Vélez tuvo desde su comienzo una persecución sistemática y generalizada contra el colectivo de abogados que se extendió al mundo de las ONGs de los derechos humanos en Colombia y el mundo. Para esa época, José Miguel Narváez no solo era asesor del G3, sino que ya había sido nombrado subdirector del DAS. El colectivo de abogados, en cabeza de Alirio Uribe como presidente, junto con la periodista y abogada Claudia Julieta Duque, investigaban y denunciaban el crimen del periodista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999. Estos archivos del DAS dan cuenta de que tanto Alirio Uribe como Claudia Julieta Duque y otros dirigentes del colectivo fueron blanco de persecución, perfilamientos y hostigamientos. Incluso, algunos informes reservados del DAS confirman que uno de los blancos principales era el presidente del CAJAR, Alirio Uribe. Arrendaron una casa
por varios meses frente a la suya para hacer seguimiento día y noche de la actividad, de la identificación de sus familiares. Le seguían en la calle, cuando iba a almorzar a los restaurantes, con su familia, etcétera. Todo eso está en los archivos del DAS. A Lirio Uribe le quitaron en algún momento la visa a los Estados Unidos y justamente una de las tareas que se proponía el DAS con las personas defensoras de derechos humanos era evitar que pudieran ir a los Estados Unidos mediante la anulación o para que se le quitara la visa. Estos documentos obtenidos por señal investigativa también dan cuenta sobre las labores de inteligencia técnica que realizaba el G3 del DAS a los teléfonos de los miembros del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el control de escuchas sobre sus conversaciones en el marco de la Operación Transmilenio. Por ejemplo, esta interceptación telefónica del 10 de agosto de 2005 deja claro que los agentes del DAS estaban detrás de un viaje internacional que tendría el Cajar para denunciar las masacres de Mapiripán, Río Frío, Caloto, La Rochela, todas a manos de paramilitares con participación de la fuerza pública. Sí, la verdad es que nosotros sentíamos en nuestros teléfonos fijos de la oficina que estaban funcionando de una manera extraña y comenzamos a pensar que estábamos efectivamente chuzados. ¿Extraña cómo? Por los pitidos, porque se escuchaban voces y no hablaba nadie, digamos que eran cosas realmente raras, pero que efectivamente luego los archivos del DAS se confirman. En los documentos secretos del DAS que conoció señal investigativa, también se nombra a Redepaz, Justicia y Paz, la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación CINEP, los periodistas Holman Morris y Dick Emanuelson y el británico Liam Craig-Best, todos perfilados en esa lista como opositores al gobierno del presidente Uribe. Entonces este grupo, desde su interior, hizo toda una estrategia de recopilación de información, tanto de nuestra organización, para lograr buscar mecanismos de involucrarlo con actividades ilegales. Por eso hay toda una información en relación a cómo estaba compuesta en ese momento el colectivo, qué eran sus directivas, de dónde recibíamos la financiación. Esa información que recopilaba el G3, ¿también la conoció el presidente Uribe en ese momento? A nuestro modo de ver, sí, digamos, existen muchos indicios de que esa información llegaba al presidente de la República, pero aún no se ha terminado de especificar muchos de los archivos que tiene el DAS. No tenemos información parcializada de lo que hizo el DAS a través de la Operación Transmilenio, pero efectivamente existen algunos oficios dentro de esos archivos que darían cuenta que esta información que producían sobre la labor que hacía el colectivo de abogados y abogadas, pues era proporcionada también al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso la inteligencia ilegal del DAS tenía como objetivo infiltrar los esquemas de seguridad del Cajar. Esta acta de reunión del G3 del 25 de julio de 2005 da cuenta de varias actividades al interior de ese organismo de inteligencia para construir operaciones contra los objetivos de la Operación Transmilenio. Organizar presentación sobre Dick Emanuels. Abro paréntesis. Encargada Blanca Cecilia Ribio. Cierro paréntesis. Coordinar con la Subdirección de Fuentes Humanas y el Grupo de Escenarios y Coberturas la consecución de información relacionada con la empresa de vigilancia y aseo que presta sus servicios en los pisos 24, 25 y 26 del edificio de Avianca. En esos pisos precisamente funcionaban las oficinas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. De hecho, otro documento del DAS muestra cómo persiguieron al director de la ONG internacional Human Rights Watch. Realizar monitoreo a José Miguel Vivanco, de la Human Rights Watch, y definir actividades de inteligencia ofensiva. Caso Redepaz. Definir infiltración para posible judicialización. A finales del 2005, el director del DAS, Jorge Noguera, presentó al presidente Uribe su carta de renuncia tras la revelación de la revista Semana sobre sus vínculos con los paramilitares de Jorge 40 del Bloque Norte de las Autodefensas. Junto con él, también salió ese mismo año el subdirector José Miguel Narváez,
luego de que se hiciera pública una grabación de un detective en la que uno de sus compañeros hablaba sobre un supuesto plan para montar una estructura de inteligencia clandestina conectada con paramilitares. Así lo relató el diario El Tiempo en el 2018. Me habló de un supuesto proyecto que tendría él y el doctor Enrique Ariza para crear una oficina de inteligencia privada al servicio de las autodefensas paramilitares financiadas por ellas. Muchos años después, ambos fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia. Noguera fue sentenciado en 2011 a 25 años de prisión tras confirmarse que borró de los archivos antecedentes y órdenes de captura contra paramilitares. Además, nombró en los cargos de directores seccionales del DAS en la costa norte del país a personas cercanas a las AUC para favorecerlos y para entregarles nombres de sindicalistas, estudiantes y dirigentes de izquierda, entre ellos Alfredo Correa de Andrés, asesinado después por el bloque norte de las autodefensas. Mientras tanto, Narváez fue condenado en 2021 a 30 años de prisión como determinador del asesinato del periodista Jaime Garzón a manos de los paramilitares de Carlos Castaño. En ese fallo quedó claro que Narváez además tenía una relación cercana con los paramilitares, porque no solo frecuentaba sus campamentos, sino que era un asesor de confianza de Castaño e instructor en las escuelas de adoctrinamiento de los paramilitares. Luego, en 2024, Narváez fue condenado a 12 años y 5 meses de prisión por la tortura psicológica desde el DAS a la periodista y abogada Claudia Julieta Duque. Entonces, tras conocerse uno de los escándalos más escalofriantes que involucraba al DAS, la dirección fue asumida por Andrés Peñate, el viceministro de Defensa durante el primer gobierno de Uribe, pero solo hasta agosto de 2007, cuando las riendas de la entidad de inteligencia las asumió esta mujer, María del Pilar Hurtado, quien se venía desempeñando como subdirectora del organismo después de la salida de Narváez. Años después, como lo veremos más adelante, Hurtado terminaría condenada por otra operación mucho más escandalosa que llevaría al cierre definitivo de la llamada policía secreta, el DAS. Ya veíamos que el organismo de inteligencia de la presidencia, el DAS, en el primer periodo del gobierno de Álvaro Uribe, estuvo permeado por el paramilitarismo. Incluso su director Jorge Noguera, nombrado por Uribe en 2002, fue condenado por ayudar a los paramilitares desde el mismo DAS. Hoy, Señal Investigativa reconstruye el caso de Jaime Gómez, asesor político de la senadora ya fallecida Piedad Córdoba, quien hace 20 años fue secuestrado, torturado y asesinado. Un hecho que aún está en la impunidad, pero que según los testimonios recopilados podría ser un crimen del DAS para amenazar e instigar a quienes estaban en contra del gobierno en cabeza de Álvaro Uribe. Porque, como lo dijera en un debate que se hizo a finales del mes de noviembre en el Congreso de la República, donde participamos el Polo Democrático Alternativo con Gustavo Petro, Jorge Robledo y yo planteé que todos los caminos del paramilitarismo conducían a Uribe. Ese debate del que habla la senadora Piedad Córdoba, fallecida hace 2 años, ocurrió en 2004, año en el que ella, junto con el entonces senador Gustavo Petro, denunciaron tajantemente los vínculos de los paramilitares con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que llevaba 2 años en el poder. El hecho que precedió ese debate fue el discurso del paramilitar Salvatore Mancuso en el Congreso en julio de 2004. Amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo. Ese discurso se dio un año después de la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC para una desmovilización paramilitar que terminaría en la llamada Ley de Justicia y Paz. Un pacto que cuestionó Piedad Córdoba y su grupo de trabajo, entre ellos el sindicalista Jaime Gómez, así lo recuerda su hija, Diana Marcela Gómez. Y mi papá, digamos, junto con el equipo de Piedad Córdoba, colaboraron para promover una ley, un proyecto alternativo a la Ley de Justicia y Paz, que era un proyecto que se leía muy hacia la impunidad y poco hacia los derechos de las víctimas. Al mismo tiempo, en ese 2004, el gobierno de Uribe impulsaba la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial inmediata, prohibida hasta ese momento.
pero aprobada en el Congreso con el voto que le compró el entonces naciente uribismo a la congresista Yidis Medina. Un escándalo que se conoció como la Yidis política y que 4 años después, en el 2008, concluiría con la condena contra la congresista a 3 años, que terminó pagando en prisión domiciliaria por confesar que la reforma reeleccionista estuvo contaminada por actos de corrupción y compra de votos. Para que la reelección fuera un hecho, en ese 2004 solo faltaba la revisión y aprobación por parte de la Corte Constitucional. Al mismo tiempo, en una gira internacional, la senadora Piedad Córdoba denunció en México un presunto fraude electoral en la primera elección de Uribe como presidente con ayuda de los paramilitares. El presidente Uribe no ganó las elecciones y no las ganó porque aquí hubo ese contubernio que ya fue de frente con el paramilitarismo, impidiendo que a muchos de nosotros nos eligieran. En medio de ese escenario de críticas al gobierno de Uribe y del examen que hacía la Corte a la ley que modificó la Constitución para permitir la reelección, el grupo G3 del DAS se ideó la denominada Operación Amazonas, que se centró en 2 frentes. Por un lado, la Corte Constitucional, cuyos blancos fueron los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Humberto Sierra Porto, Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas y Tulio Alfredo Beltrán Sierra. Pero para el momento, pues obviamente había magistrados allí que tenían que ser objeto de presiones, de seguimientos y de saber qué estaban pensando para llevar a cabo el propósito de que fuera aprobado finalmente la reelección presidencial. El otro frente de la Operación Amazonas del G3 fueron los partidos políticos opositores, como lo era en ese momento la senadora Piedad Córdoba y su equipo. Ellos fueron blanco de ataques, chuzadas y seguimientos. Siempre se vivía con la zozobra o con el susto que te llamaran y dijeran: a tu mamá la acabaron de matar. Así lo demuestra esta ficha de uno de los documentos reservados del DAS conocido por señal investigativa. El título: Partidos políticos opositores. Debajo, el nombre Partido Liberal Colombiano. Y al lado del nombre de Piedad Córdoba, un objetivo claro: generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Por aquí vino alguien del ministerio y por medio como de unos aparatos que ellos tienen, ellos comenzaron a hacer los estudios, y es cuando se dan cuenta, porque eso pita, cuando está el micrófono, cuando está todo, que la casa estaba intervenida. ¿Y en qué partes de la casa? En el cuarto de mi mamá, en la cama, y en una almohada que ella tenía que era de última tecnología. Pero el G3 no solo tenía interceptada la casa de Piedad Córdoba, sino también a su grupo político. Que lograron infiltrar el Instituto de Pensamiento Liberal. Metieron 2 personas que después nos dimos cuenta que efectivamente estaban haciendo un trabajo de inteligencia allí. Según Jimmy Viera, el ataque más fuerte que sufrió el equipo de Piedad Córdoba ocurrió en la mañana del 21 de marzo de 2006, cuando Jaime Gómez desapareció en el Parque Nacional de Bogotá, al parecer en medio de su rutina de ejercicio. A Jaime lo desaparecen un 21, el 20 en la noche aquí, en este recinto, hicimos una reunión y en esa reunión estaba la senadora y parte del equipo y salimos a más de las 12 de la noche y dejamos a Jaime justamente sobre la 7ª, lo acompañamos a coger un taxi. Esa fue la última vez que yo vi a Jaime. Y que ella se paró ahí en la puerta y lo coge del brazo y le dice: Jaimito, tienes que cuidarte mucho, tienes que dejar de estar saliendo a la calle, mira que están detrás de todos y si a ti te pasa algo, yo me muero. Cuando al otro día, pues la llaman a decirle que Jaime está desaparecido
La desaparición de mi papá pues tiene que ver también con una serie de intimidaciones que recibió Poder Ciudadano. En días cercanos, incluso el mismo día en que desapareció mi papá, se hizo un allanamiento a una sede de Poder Ciudadano en Barranquilla. También hubo actos de intimidación en Soacha y en Ciudad Bolívar contra personas que hacían parte de Poder Ciudadano. Y pues lo que identificamos más adelante en la historia de mi papá es que sí hay archivos del DAS que plantean que Jaime Gómez era una persona que debía ser seguida. Un mes después, sus restos fueron encontrados en una zona boscosa cerca de la Escuela de Carabineros, arriba del Parque Nacional, por la Circunvalar en Bogotá. El cuerpo fue encontrado el 23 de abril y quisiera aclarar que el cuerpo fue encontrado por una zona que mi papá nunca transitaba, alejada del camino habitual, y pues parte de lo que creemos como familia es que a mi papá se lo llevan y luego pues ponen sus restos en esa zona que nada que ver, y pues para mí es una zona además que recrea una escena muy ficticia. Pues se identifica por personas que suben la montaña que efectivamente él sí subió, o sea, él sí pasó la Circunvalar, pero esas mismas personas nos dicen que ese día vieron subir a personas que nunca habían visto y que se caracterizaban por tener corte militar. Los primeros análisis de medicina legal arrojaron como resultado que la muerte de Jaime fue producto de un accidente, pero rápidamente esa versión fue desvirtuada por análisis forenses privados que concluyeron que fue un homicidio por golpe contundente. Sin embargo, el presidente Uribe sostenía otra versión, incluso confundiendo a Gómez como un integrante de seguridad y no como un reconocido sindicalista y asesor político de izquierda. Ella acusaba al gobierno de un crimen de Estado contra alguien integrante de su equipo de seguridad. Por supuesto, yo me alerté y llamé creo que al Peñate a preguntar por eso. Después resultó que fue un accidente en Montserrat y el señor murió en un accidente. Creo que fue un distractor para que nos enfrascáramos en la búsqueda de Jaime y nos olvidáramos prácticamente de la reelección de Uribe, y así fue. Prácticamente nos metimos de lleno en la búsqueda de Jaime y no hicimos oposición en ese momento a esa reelección. Hoy, 20 años después de los hechos, la Fiscalía no ha judicializado a nadie por la muerte del sindicalista Jaime Gómez, mientras su familia espera que los archivos del DAS, que están en proceso de desclasificación, arrojen alguna evidencia nueva para determinar responsables de ese crimen. Finalmente, la reelección fue un triunfo para Uribe, quien se quedó en la Casa de Nariño en las elecciones de 2006. Entonces, se nombró a María del Pilar Hurtado como directora del DAS, la policía secreta que ya arrastraba escándalos y graves acusaciones de violar los derechos humanos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Aún así, bajo el mando de Hurtado, se ejecutaron 2 operaciones denominadas Escalera y Paseo, que incluyeron la grabación clandestina de sesiones privadas de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados para ese momento avanzaban en las investigaciones de la parapolítica contra congresistas uribistas por sus vínculos con paramilitares. El DAS incluso llegó a revisar sus cuentas bancarias para intentar enlodar a los magistrados. Y que incluso pusieron micrófonos en la mesa central donde debatían los principales casos en la Corte Suprema de Justicia, valiéndose de una empleada del servicio allí, señora que manejaba el tema de los tintos y demás, para poner allí el receptor de esas conversaciones, ¿no? Un año después, el DAS efectuaría la Operación Tasmania, que giró alrededor de una carta enviada en 2007 por el paramilitar alias Tasmania, acusando falsamente al magistrado auxiliar Iván Velázquez, investigador estrella de la parapolítica, de haberle ofrecido beneficios judiciales para que declarara contra Álvaro Uribe. Todo fue un montaje, una operación psicológica y de desprestigio contra los magistrados de la Corte.
Al mismo tiempo, el presidente Uribe autorizaba a la senadora Piedad Córdoba para iniciar procesos de diálogo con las FARC y la liberación de secuestrados. Meses después, y al parecer con influencia del DAS, la senadora Córdoba fue señalada falsamente de ser guerrillera de las FARC. A mí ni me han financiado las FARC, ni me han dado votos, ni me he reunido en ninguna parte. Y eso sí yo lo puedo decir con tranquilidad, con toda tranquilidad, de que no me he reunido ni a que me den plata ni a que me den votos. Me he reunido a trabajar con quienes creo que se debe trabajar la paz del país y el acuerdo humanitario. Las manifestaciones de Álvaro Uribe Vélez contra Piedad Córdoba durante toda su vida fueron sistemáticas y generalizadas. Álvaro Uribe siguió atacando a Piedad Córdoba y por supuesto ofendiendo a su familia después de que Piedad falleció. Cuando Piedad falleció dijo: en el cielo hay una protesta por una larga fila que no se mueve, crece y crece, ya que San Pedro no ha podido terminar el interrogatorio de Piedad Córdoba. A esos extremos ha llegado Álvaro Uribe Vélez y le respeto total y absoluto frente a una persona ya fallecida. Y siempre supimos que mi mamá amaba la paz, que mi mamá quería un cambio para este país, el cual le costó muchísimo. Y el cual, aún estando muerta, todavía cuesta. Por estos hechos, María del Pilar Hurtado fue condenada en 2015 a 14 años de prisión. Misma suerte que corrió Bernardo Moreno Villegas a 8 años, quien en ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de Uribe. La Corte concluyó que Hurtado cumplía órdenes e instrucciones de la presidencia en ese entonces de Álvaro Uribe. Incluso solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar al presidente. Sin embargo, fuentes del proceso señalaron que ese caso fue archivado. El DAS fue eliminado por completo durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2011, pero a la fecha no se ha podido establecer la presunta responsabilidad del expresidente Uribe en las órdenes de chuzadas, amenazas e intimidaciones a opositores del gobierno que, como lo han dicho las propias sentencias judiciales, se dieron desde lo más alto de la cúpula del DAS, conectada directamente con la presidencia. La verdad aún permanece oculta en esas miles y miles de documentos resguardados en cajas desde hace 15 años en el Archivo General de la Nación. El decreto presidencial del año pasado es apenas un paso para que el país conozca la verdad y se repare a las víctimas, pero la tarea de desclasificar esos archivos no es fácil. Señal Investigativa conoció que el equipo del Archivo General de la Nación encargado de esa labor es de apenas 35 personas, para más de 57.000 cajas, que si se ponen en línea recta son casi 15 kilómetros de información que se encuentra no solamente en papel, sino también en disquetes y VHS. Veamos la siguiente historia sobre los obstáculos para llegar a lo profundo de los archivos del DAS. Estas cajas viejas que reposan en las bodegas del Archivo Nacional en Bogotá y Funza contienen la historia de medio siglo de crímenes, montajes, desapariciones forzadas y operaciones encubiertas realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, uno de los más temidos aparatos de inteligencia del país que respondía directamente a las órdenes del presidente de la República. Yo como víctima, que fui víctima del DAS, para dar un ejemplo, de no solamente seguimientos, escucharon mi llamada, vieron mis correos electrónicos, sino que en algunos casos tenemos comprobado, ingresaron a las casas de los defensores de derechos humanos a revisar absolutamente todo, tomaron fotos de los hijos e hijas de defensores y defensoras de derechos humanos. Pues esa información no le interesa a todo mundo, sino exclusivamente a la víctima. Entonces es la víctima la que va a decidir si quiere que se publique esa información, si quiere que se elimine, pero lo necesario y urgente sí es que se retire esa información de las víctimas de las bases de datos de inteligencia. En el caso del DAS no es ni una transformación, no es una reforma. En el caso del DAS es una liquidación, se suprime el DAS.
Desde que el presidente Juan Manuel Santos eliminó al DAS por medio de un decreto en 2011, luego de incontables escándalos por crímenes, chuzadas, montajes judiciales y persecución contra opositores y defensores de derechos humanos, los archivos de esa policía secreta permanecieron ocultos hasta finales del año pasado para el país y sobre todo para las víctimas. Jessica Hoyos, abogada del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, investiga a fondo en estos archivos, pues su organización fue blanco de la persecución ilegal del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se tiene que desclasificar también cómo fueron esas prácticas cometidas por el Estado, la Agencia de Seguridad del Estado, para estigmatizar a organizaciones sindicales, por ejemplo. Porque aparecen ahí los movimientos sindicales, a las organizaciones campesinas, a las comunidades indígenas, las prácticas que se hicieron incluso de realizar, porque es que hay órdenes dentro del DAS para cometer actos de tortura psicológica, hay órdenes dentro del DAS para deslegitimar a las organizaciones de derechos humanos, para deslegitimar y perseguir a periodistas. Entonces eso lo tenemos que conocer como sociedad para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Más de 57.000 cajas repletas de informes de inteligencia y contrainteligencia, carpetas de seguimientos, fotografías, audios y documentos de operaciones especiales, primero fueron custodiadas por la Procuraduría y luego, en 2012, terminaron amontonadas en un sótano a 10 metros bajo tierra al que ni siquiera podía acceder la Justicia Especial para la Paz, el tribunal que se creó después del acuerdo de La Habana con las FARC, como lo reportó en noviembre del 2018 el diario El Espectador. Pero hubo un momento en que la custodia la tenía la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, pues que todavía lo tiene, pero anteriormente ni siquiera dentro de las bodegas del Archivo General de la Nación podían entrar funcionarios del Archivo Nacional a al menos dar esos primeros auxilios del archivo, porque toda la custodia siempre la tenía la Dirección Nacional de Inteligencia. Tras el acuerdo de paz del 2016, los colectivos de derechos humanos y las entidades nacidas con el acuerdo, es decir, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, solicitaron que los archivos fueran desclasificados y públicos para ayudar a resolver casos judiciales, a contribuir a la ubicación de personas desaparecidas por el Estado y al esclarecimiento de la verdad de la guerra. En 2018, la JEP decretó medidas cautelares sobre el archivo por el grave riesgo de que información valiosa se perdiera, y en 2023 la misma jurisdicción autorizó intervenirlo para clasificarlo y sistematizarlo. Fue entonces cuando los archivos del DAS fueron declarados bien de interés cultural por el Archivo General de la Nación, la entidad que actualmente tiene su custodia. Así lo contó a Señal Investigativa Francisco Javier Flores, su director. Cuando recibimos cuando el Archivo General de la Nación recibe el archivo, no se tiene claro cuál era la dimensión, cuál era la totalidad, cuál era la volumetría de ese fondo. Es producto de la intervención que hace esta entidad luego de muchos años de haberlo recibido, que vamos a conocer en detalle cuánto es la documentación en físico y cuántos son los medios electrónicos. Y en ese sentido, creo yo, esta administración bajo este gobierno logra un hito importante. Aquí sabemos, por cuenta del sistema de seguridad que se tiene, que esa información ha estado resguardada, que ha estado protegida. El año pasado, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas accedió a los archivos donde encontró información clave y datos hasta ahora inéditos sobre 321 personas desaparecidas en el marco del conflicto, pero la cifra podría ser mayor. En estos archivos del DAS han ingresado la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como organismo humanitario. Y el director del Archivo Nacional ha señalado que se ha encontrado coincidencia en 479 nombres de personas reportadas como desaparecidas forzadamente que aparecen en el archivo del DAS. Entonces esto llama la atención. Y llama la atención porque, pues evidentemente, el DAS y agentes del DAS fueron condenados en
el pasado por desaparición forzada. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora. Finalmente, el 22 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro dio el último paso. Ordenó la desclasificación de los archivos para que sean públicos, cumpliendo con una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado colombiano liberar la reserva e iniciar un proceso de publicación total de los archivos gracias al proceso internacional que lideró el colectivo José Alvear Restrepo. Por el cual se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo DAS. Esto no es hasta junio. Como hay todo un proceso de ordenamiento, etcétera, esta palabra me toca aprendérmela, anonimación, esta no la conocía, anonimación, o sea que hay un comité porque hay nombres que no deben aparecer, etcétera, etcétera, pero no deben ser los nombres de los culpables. Entonces queda firmado el decreto de desclasificación de los archivos del DAS. Para este año tenemos como meta digitalizar 594.000 imágenes. Y en estos momentos estamos en 104.950 imágenes, lo cual corresponde a cerca del 17-18% de la meta que nos hemos trazado. Esa gestión de esos archivos de derechos humanos tiene que considerarse como una acción de Estado, es decir, no debe ser una responsabilidad única y exclusiva, en este caso del Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de la Inteligencia, sino que en ella deben concurrir múltiples instancias del Estado y para ello, dado también el reto financiero, consideramos que el próximo paso a dar es un COMPES estratégico, un documento COMPES estratégico para la gestión de archivos de derechos humanos. Y ese documento COMPES con esa visión estratégica garantizaría los recursos para intervenir de forma más eficiente, digamos más rápida, para garantizar ese acceso que las víctimas quieren de manera más rápida. En abril de este año, el Archivo General de la Nación entregó una propuesta a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, para concretar el plan de desclasificación de los archivos que por ahora siguen ocultando los secretos de crímenes de Estado y persecución política tolerada durante décadas e instigada desde las más altas esferas del poder. Lo primero es que no podemos permitir ni como sociedad, ni como víctimas, ni como organizaciones de derechos humanos que se intente utilizar el artículo 1, es decir, tema de seguridad nacional, para seguir obstaculizando el acceso a los archivos de inteligencia, en este caso del DAS, porque eso siempre ha sido utilizado en otros momentos. Con esta información llegamos al final de otro capítulo de Señal Investigativa para contarles lo que otros no investigan. Recuerden que pueden vernos por todas las redes sociales de la revista Raya y Señal Colombia y también escucharnos por las 74 frecuencias de la Radio Nacional. Los esperamos el próximo domingo con una nueva historia. Buenas noches y feliz inicio de semana.